El grueso de pacientes que ustedes van a ver, sobre todo por ser hijos de madre con preeclampsia, serán niños con restricción en el crecimiento intrauterino. ¿Cómo definimos restricción? El 10% de los embarazos se pueden complicar con restricción y yo diría que en el Instituto Nacional de Perinatología pueden ser hasta un 15-20%. Recuérdense que somos un hospital de referencia y el grueso de nuestras madres o son diabéticas, preeclámpticas, lúpicas y todas ellas en general pueden dar origen y pueden dar lugar a un niño con restricción. Definitivamente es la preeclampsia el ejemplo clásico de un niño que en un momento el hijo de madre con preeclampsia dará por resultado generalmente un niño con restricción, pero también el hijo de madre diabética cuando es una diabetes mellitus severa, una diabetes mellitus ya muy avanzada que da afección renal, que da afección seria en esta mamá, puede dar como resultado un hijo con restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces, la prevalencia más alta de pequeños para edad gestacional y restricción se reporta a nivel mundial en Asia, seguida por África y por Latinoamérica. Y esto representa de un 8 a 10 veces más mortalidad perinatal. En el Instituto Nacional de Perinatología, la prevalencia reportada por servicio de medicina fetal es del 8.5%. ¿Cómo la definimos? Si nosotros no tenemos conocimiento de esa mamá, si no ha tenido un control prenatal adecuado o desconocemos su evolución a través del tiempo y de pronto llega y se atiende aquí en el instituto, y ya sea por cesárea o por parto, obtenemos a un recién nacido cuyo peso es por debajo del percentil 10, podemos definir que este es un niño con restricción. Y restricción es la incapacidad del feto para alcanzar su potencial genético de crecimiento. Define un patrón de crecimiento en un periodo de tiempo. Sin embargo, en estas condiciones nos podemos equivocar porque puede ser un recién nacido constitucionalmente pequeño y no un recién nacido que de hecho haya tenido una afección durante todo el desarrollo de este embarazo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Pequeño para edad gestacional solo aplica al nacimiento y es peso por debajo de percentil 10. Puede ser un recién nacido constitucionalmente pequeño y describe un punto en la curva de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no conocemos los antecedentes de esta madre y su evolución durante el embarazo, lo único que podemos decir es una medición en el tiempo, en un momento, y describe un punto en la curva de crecimiento. Es decir, que de alguna manera estaríamos muy limitados y podríamos no acertar en el diagnóstico. Por otro lado, tenemos que reconocer que la restricción en el crecimiento intrauterino se diagnostica por medio de dos determinaciones ultrasonográficas en que el peso y la circunferencia abdominal del feto cae dos desviaciones por debajo de la media para la edad gestacional. Entonces es muy importante el adecuado control prenatal y sobre todo en esta población de madres de alto riesgo que lleven a cabo un seguimiento a través de los diversos bimestres del embarazo y que podamos en un momento dado contar con una definición operacional precisa de restricción en el crecimiento intrauterino. Aquí en el instituto realmente yo diría que estamos honrados con un servicio de medicina fetal de primer mundo que lleva a cabo dichas mediciones y que tiene una clasificación específica para definir si ha habido o no restricción en el crecimiento intrauterino. Les menciono esta guía de práctica clínica CENETEC del Consejo de Salubridad General, en donde se clasifica la restricción del crecimiento intrauterino en la etapa prenatal mediante mediciones por Doppler y se clasifica de la siguiente manera. Ustedes observan que en el primer enunciado dice feto pequeño para edad gestacional, fetos con peso fetal estimado mayor al percentil 3 pero menor al percentil 10, con evaluación hemodinámica fetal y materna
por ultrasonido Doppler en rangos de normalidad. Eso sería el tipo 0. Y de aquí en adelante se describen 4 tipos. Y yo quiero que dirijan su atención al tipo 4 y 5, que son las restricciones del crecimiento intrauterino más severas, en donde tenemos un feto pequeño para edad gestacional menor al percentil 10, con una razón cerebro placentaria menor al percentil 5 y un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media menor al percentil 5. ¿A qué me refiero? De hecho, si ustedes presentan esta clasificación a los doctores de medicina fetal, ellos les van a decir, esta guía práctica clínica ya cayó en desuso. No la estamos empleando hoy por hoy aquí en el instituto. Ellos tienen otra clasificación que no me han hecho llegar y por eso no se las menciono, pero es parecida a esta. Mediante la medición de los flujos, ya sea de la arteria cerebral media y de ciertos determinantes que son muy importantes y que permiten de alguna manera definir esa salud placentaria y el cómo se ha estado dando este flujo durante el embarazo, es que les permite definir la severidad de la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y por qué es tan importante? Porque si tú tienes la suerte de que este recién nacido haya tenido una adecuada evaluación durante el embarazo y te dicen que la restricción es tipo 3 o tipo 4 o tipo 5, aguas, es un recién nacido severamente afectado con una restricción severa y puedes inferir que va a tener de alguna manera un impacto en los flujos placentarios y en los flujos mesentéricos, y esto pudiera traducirse en un recién nacido especialmente susceptible a ser, por ejemplo, una enterocolitis severísima. De hecho, llegamos a tener el año pasado a una paciente, no se me olvida, Lupita, que tuvo un gran compromiso a nivel placentario, hijo de madre lúpica, y que llegó a presentar 3 cuadros de enterocolitis jamás descritos en la literatura, pero que efectivamente hizo neumatosis en 3 momentos distintos durante su hospitalización. Obviamente desembocó en un intestino corto severísimo y a vuelta de 1 año y medio falleció en la raza. O sea, por eso es tan importante echar mano de todas las herramientas que nosotros tenemos aquí en el instituto. Y si efectivamente fue evaluado bimestre o trimestre con trimestre con el cuidado que suelen hacer los médicos fetales, pues entonces hay que saber exactamente el grado y la severidad de restricción para normar criterio y para nosotros definir cuál va a ser el manejo óptimo de este recién nacido. Aquí tenemos, y no puedo hablar de restricción en el crecimiento intrauterino si no hablara de este artículo, que ya es prácticamente un papiro ever para ustedes. Se publicó en la revista Pediatrics de 1971 y habla precisamente del diagnóstico de un crecimiento fetal alterado en recién nacidos. Y exactamente este es el índice de Miller o el índice de proporcionalidad que nosotros les pedimos a ustedes luego durante el paso de visita que lo saquen y que lo sepan interpretar. Y como pueden ustedes observar en esta diapositiva, resulta de dividir el peso entre la talla al cubo y multiplicarlo por 100. Y ese es el índice de Miller, y como pueden ustedes observar, aquí está la percentila que te permite decir si tiene un índice ponderal entre comillas normal, que oscilaría entre 2.06 a 2.50 para niños de 30 semanas, y así sucesivamente lo van percentilando para darse cuenta del índice ponderal. Volvemos a lo mismo. El índice ponderal es un índice de proporcionalidad que te permite de alguna manera definir cómo viene este recién nacido. No sustituyen las evaluaciones que realiza un obstetra, un especialista, y que te está dando de alguna manera una clasificación mucho más sensible y más específica, pero es una herramienta que nosotros tenemos que saber usar, porque al final del día, ¿qué pasa si llega una paciente cuyos antecedentes desconocemos? Pues tenemos que echar mano de lo que tenemos, y estas herramientas siguen siendo de alguna manera una herramienta útil para darnos una idea. ¿Por qué? Porque nosotros clásicamente definimos
un retardo en el crecimiento como asimétrico o simétrico. Si se trata de un retardo asimétrico, generalmente es de inicio tardío y generalmente se da después de las primeras 24 semanas de gestación como resultado de una insuficiencia placentaria. Ejemplo, preeclampsia, que se las vengo platicando y se las vengo repitiendo desde el principio de la clase. Hipertensión, enfermedad renal, diabetes ya avanzada, que si la madre tuvo un tabaquismo crónico, que si la altitud de esta ciudad pues no ayuda, ¿verdad? Un embarazo múltiple o enfermedades cardiovasculares que comprometen seriamente la circulación y el riesgo placentario. O será que la placenta también estaba enferma y en un momento dado este índice ponderal es menor de 2. Entonces tenemos un retardo asimétrico y generalmente el índice ponderal va a ser menor de 2. Pero tenemos por otro lado característicamente un retardo simétrico. Generalmente en menor proporción, un 20 a 30% de los casos llegan a presentarla. Y este generalmente se presenta muy temprano en el embarazo, antes de las 24 semanas, y se asocia a infecciones congénitas, anomalías cromosómicas, anormalidades esqueléticas, otras malformaciones. Y generalmente el tamaño placentario puede ser hasta normal y el índice ponderal puede ser normal. Es así como las clasificaciones antiguas, que si el índice de Miller, que es el índice ponderal, que si me voy a dar clínicamente de si es un retardo de crecimiento asimétrico o por lo contrario es un retardo simétrico, está todo chiquito, proporcionalmente chiquito, o es asimétrico. Entonces, esas son las dos diferencias con respecto al retardo del crecimiento simétrico y asimétrico. Y para la próxima semana que me toque dar a pasar visita, si tenemos un pacientito así en la UCIREN, voy a preguntarles a ver si de veras pusieron atención en la clase. ¿Qué factores maternos, placentarios y del feto se han visto involucrados en el desarrollo o en la génesis de la restricción del crecimiento intrauterino? Bueno, los trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedades cardiovasculares, crónico-degenerativas, desnutrición, multiparidad y anormalidades uterinas que nos adornan en el instituto, ¿verdad? Factores placentarios como anormalidades, lesiones focales, vasculopatía trombótica, arteria umbilical única, inflamación crónica, displasia mesenquimatosa. Y en este sentido, tengo que mencionarles que tenemos a una excelente encargada del servicio de patología, que además es una apasionada del estudio de la placenta y que ahora, cada vez que tenemos a un recién nacido con restricción, podemos, además de alguna manera indagar si tiene antecedentes por el servicio de medicina fetal, pues que no los tiene, bueno, bajemos al servicio de patología y preguntemos y dialoguemos con la doctora, además, qué anormalidades le son características a este caso específico y se van a maravillar con la capacidad de diagnóstico que tiene la doctora. Y desde el punto de vista fetal, bueno, alteraciones cromosómicas, errores innatos, malformaciones congénitas, entre otros. Permítanme. Dentro de la fisiopatología que tenemos para restricción del crecimiento intrauterino, pues ya habíamos hablado de las anormalidades de la placenta que incrementan la resistencia al flujo sanguíneo. Y esto da como resultado un incremento en la resistencia, determina una reducción de flujo a través de la placenta, comprometiendo la nutrición en este recién nacido. ¿Cómo responde el feto a esta condición de aporte limitado de oxígeno y nutrientes mediante una redistribución vascular? De alguna manera redistribuye el flujo hacia órganos vitales como cerebro, miocardio y glándulas adrenales, dando una programación, dando como resultado una programación nutricia anómala. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Desde aquí ya se va dando un marcaje, una programación nutricia diferente y una respuesta metabólica que desde aquí está siendo ya modulada para que en el momento en que el recién nacido nazca, pues de alguna manera la placenta no lo sabe, el organismo no lo sabe, pero está programando este recién nacido a que se acostumbre a poca nutrición, poco flujo, de tal manera que nosotros tenemos que ser
muy inteligentes en nuestro aporte nutricio dentro de ese primer mes de vida. Por eso se dice que la programación nutricia tiene su origen en el origen fetal de las enfermedades crónicas degenerativas del adulto, pero además nosotros somos responsables de dar, por ejemplo, leche humana sobre fórmula y en un momento dado ir modulando de la mejor manera posible toda esta nutrición. ¿Qué es el fortificador de leche humana? Que un adecuado aporte de proteínas dentro de los primeros días de vida, etcétera. Pero me estoy desviando. Regresemos a la fisiopatología de la restricción. Y para compensar por el incremento en las resistencias del lecho capilar, el feto genera vasoconstricción arteriolar del lecho esplácnico, pulmonar y periférico para incrementar la perfusión en aorta y arterias umbilicales. Como respuesta a la insuficiencia uterina placentaria y desnutrición, el feto realiza cambios fisiológicos, metabólicos y adaptaciones hormonales que lo acompañarán el resto de la vida. Es de esta manera que los mecanismos de compensación trabajan hasta cierto punto hasta que resulta imposible mantener la resistencia al flujo de la circulación umbilical y el Doppler muestra el flujo de las arterias umbilicales durante la diástole que puede estar ausente o mostrar flujo reverso. Es aquí donde importa muchísimo esa clasificación de medicina fetal de la cual yo les hablaba hace un momento. ¿Qué morbilidad le es característica al recién nacido con restricción del crecimiento intrauterino? Existe una morbilidad temprana que es, por ejemplo, hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, asfixia perinatal, síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar. Es decir, cuando ustedes tienen a un recién nacido de bajo peso, por debajo del percentil 10, ya sea que sea conocido o desconocido, agárrense porque desde el momento en que ustedes reciben a un recién nacido ahí en la toco, ustedes deben de estar preparados para el manejo de hipotermia, para tomar un dextrostix, para ver si no hay hipocalcemia, para ver si no hay policitemia como resultado de alguna manera de una asfixia perinatal, un síndrome de aspiración de meconio, una mayor predisposición a hipertensión pulmonar. Desde esta manera que tenemos que tener un diagnóstico antenatal oportuno, un manejo adecuado en la sala de labor y prevenir hipotermia, un manejo estrecho y estricto de la glucosa y valorar con cautela la vía oral, porque si es un recién nacido cuyo compromiso fue muy severo, seguramente tendremos una circulación muy comprometida a nivel mesentérico y por ende una predisposición mayor a generar problemas de tipo enterocolitis. También tenemos que estudiar esa placenta, ver si en un momento dado hay estigmas de Torch y descartar anomalías congénitas, lo mismo que una evaluación hematoinfecciosa. Aquí dice claramente que el crecimiento subóptico intrauterino asociado a la restricción se considera una adaptación a un ambiente intrauterino adverso, que puede resultar en alteraciones permanentes en el metabolismo, crecimiento y desarrollo. Es así como tenemos el origen fetal de las enfermedades del adulto y en este sentido esa es la hipótesis de Barker. Recuerden, cuando nosotros estamos hablando de programación nutricia, estamos hablando de este tipo de alteraciones que en un momento inciden en forma negativa en el embarazo, en la etapa fetal, y que tienen su traducción a mediano y largo plazo en el adulto. Se sabe, por ejemplo, que recién nacidos de bajo peso, con restricción del crecimiento intrauterino, tienen una mayor predisposición de hacer enfermedades crónico-degenerativas a distancia. Es decir, va a ser un adulto con mayor predisposición a síndrome plurimetabólico y a tener otras alteraciones como hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas a distancia. Pero regresemos a la morbilidad y mortalidad de niños de muy bajo peso con restricción en el crecimiento durante su estancia intrahospitalaria. Aquí tenemos que, por ejemplo, con respecto a la mortalidad, podría ser tan alta como del 10%. Un 76% pueden desarrollar dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular 28%,
9% de hemorragia severa y enterocolitis, mayor proporción reportada como del 7%. En el Instituto Nacional de Perinatología, dada la morbilidad que manejamos y dado que es un centro de referencia de madres con preeclampsia, con diabetes, con lupus, hemos llegado a tener frecuencias tan altas como del 12% de enterocolitis. Y desde el punto de vista de los desarrollos, los outcomes neonatales de recién nacidos prematuros, hijos de madre con preeclampsia, observen, compararon a un grupo control contra el grupo de hijo de madre con preeclampsia y podemos observar cómo hay una mayor proporción de sepsis con una diferencia estadísticamente significativa, neutropenia, duración de ventilación mecánica y duración de exposición al oxígeno dada la severidad y la complejidad de evolución de estos niños. Es decir, el niño con bajo peso tiende a complicarse más y a presentar comorbilidad severa de una manera significativa. Y en este sentido, también les traje este artículo, que ya los tengo que actualizar. Este es de 2009. Pero fíjense ustedes cómo dice: predicción de intolerancia a la alimentación y enterocolitis necrosante en recién nacidos con el flujo diastólico ausente en la arteria umbilical y su correlación con la intolerancia a la alimentación. Fíjense bien, hicieron una comparación de 3 grupos de recién nacidos. Uno era pequeño para edad gestacional, más flujo ausente de arteria umbilical. El grupo 2, pareados por edad gestacional con Doppler normal. El grupo 3, pareado por edad gestacional, peso adecuado y Doppler normal. Y además midieron el flujo de la arteria mesentérica superior, pre y post prandialmente en los 3 grupos, y hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto al grupo 1. Ustedes pueden observar que en el grupo 1 hubo una proporción significativamente mayor de intolerancia a la alimentación y de enterocolitis comparada con el grupo 2 y el grupo 3, que si bien es cierto que también presentaron datos de intolerancia a la alimentación, esto es muy frecuente, sobre todo en el recién nacido prematuro, lo cierto es que la enterocolitis se presentó en el grupo 1 de una manera estadísticamente significativa. Y hicieron un análisis de varianzas y de regresión para de alguna manera ponderar todos los factores que pudieran haberse asociado: sepsis, policitemia, hipoglicemia, el ser pequeños para edad gestacional y el flujo de la arteria umbilical. Y de todos estos fue la hipoglicemia y el flujo de la arteria umbilical los que resultaron significativos como predictores de intolerancia a la alimentación. Este otro artículo acerca de la predicción de intolerancia a la alimentación y enterocolitis en recién nacidos con flujo de la arteria umbilical ausente es el mismo artículo, muestra que la intolerancia y la enterocolitis se observó en pequeños para edad gestacional y flujo ausente de la arteria umbilical. El flujo ausente en la arteria umbilical y la velocidad de flujo en la arteria mesentérica postnatal pudieran predecir la tolerancia a la vía oral en población de riesgo. Quédense con esto y de ahora en adelante pediremos que se midan esos flujos. ¿Qué otras condiciones pueden en un momento dado asociarse a una restricción? La incidencia de tanto displasia broncopulmonar moderada y severa fue significativamente más alta en hijos de madre con preeclampsia. Estos hallazgos pudieran asociarse a una angiogénesis alterada en la madre preeclámptica que pudiera estar presente también en el recién nacido. Es decir, tampoco se salva, porque, bueno, como de alguna manera como neonatóloga de la vieja guardia, sabemos que muchas veces el recién nacido con restricción en cuanto a lo respiratorio muchas veces se defiende. Sin embargo, por este aspecto de una angiogénesis alterada en la madre preeclámptica, pudiera, como en este estudio, mostrarse una displasia broncopulmonar severa en este grupo de recién nacidos. Quiero que se queden con la idea
de que la morbilidad y la comorbilidad asociada al niño con restricción del crecimiento intrauterino es significativa, de tal manera que no hay que dejar de vigilarlos. Este otro estudio se realizó en ratas, de alguna manera tratando de describir que los procesos de apoptosis o muerte neuronal en ratas neonatas, hijas de madre preeclámpticas, se veían de una manera más significativa. Ustedes pueden observar que se dividieron en 4 grupos. El grupo 1, ratas hijas de madres preeclámpticas y expuestas a asfixia en el 7º día postnatal. Y el grupo 2, ratas hijas de madres preeclámpticas no expuestas a asfixia, y sin embargo, la cuenta celular de apoptosis es en estos 2 grupos específicos, claro, en aquellas expuestas a asfixia, pero aún en aquellas no expuestas a asfixia, simplemente por el hecho de haber sido hijas de madres ratonas con preeclampsias, simple y sencillamente se presenta un incremento en estas células o en esta muerte celular a nivel cerebral. Por lo tanto, también en estos recién nacidos hay que buscar y tener especial cuidado en cuanto a la vigilancia estrecha en el neurodesarrollo. Ya termina. Bueno, este otro estudio realizado aquí en el Instituto Nacional de Perinatología por el doctor Fernández Carrocera también describe que existe una mayor proporción de alteraciones neurológicas, neuromotoras y en cuanto a Bailey, psicomotor y mental, en este grupo de recién nacidos. Es así como, ya terminando esta clase, les puedo decir lo siguiente. En este cuadro y en este diagrama de flujo podemos observar cuál sería en forma ideal la vigilancia adecuada de un recién nacido con restricción. Ante todo, tener una vigilancia y un control prenatal adecuado de la madre, haciendo evaluación mediante mediciones de Doppler a lo largo de todo el embarazo con una atención fetal adecuada, y posteriormente, ya una vez que nace este recién nacido, poder hacer una adecuada evaluación integral de antropometría, clasificación, ya sea con el índice de Miller, clasificarlo si es simétrico, si es asimétrico, es decir, hacer el ejercicio, aun cuando tengamos la evaluación de medicina fetal, y si la tenemos, pues a poner cuidado de esta evaluación, y ahorita que estamos con el expediente electrónico, irnos hacia el expediente de la madre para leer cuidadosamente cuál ha sido la opinión de los doctores de medicina fetal. Tenemos que prestar atención a asfixia, a hipotermia, a hipoglicemia y a síndrome de aspiración de Mecón. Si hemos tenido todo esto, tenemos que realizar una vigilancia estrecha en el aspecto hematológico, nutricio, metabólico, neurológico, y continuar la vigilancia nutricional y de neurodesarrollo en seguimiento pediátrico. Por eso es especialmente importante que el seguimiento pediátrico incluya a todos los niños con restricción del crecimiento intrauterino, debido a que no solo los niños menores de 1.500 gramos, sino todo aquel que ha presentado restricción merece y debería de tener un seguimiento esmerado para en un momento dado seguir ese neurodesarrollo, ese aspecto de nutrición. Entonces valoramos con cautela durante la estancia intrahospitalaria la vía enteral y la nutrición, poniendo especial atención en la administración de leche humana exclusiva, fortificar esa leche humana, dar una nutrición estandarizada inmediata después del nacimiento para que ese aporte de nutrientes no se interrumpa y pueda tener un aporte de proteínas de manera adecuada. Y bueno, dentro de las morbilidades que ya mencionamos anteriormente durante la plática, que sí hace policitemia, hipocalcemia, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, y en lo hematoinfeccioso tener una vigilancia cuidadosa. Pues chicos, eso es todo. Cuéntenme, ay caray, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí, doctora. No sé si se alcanza a escuchar. ¿Sí? Ok. En base a su experiencia,
respecto al inicio de la vía oral y la vigilância. A ver, permíteme tantito. Mande. ¿Me puedes subir el volumen? La bolsa azul. Rey. Sí, a ver, ¿cómo? A ver. Escucho. Bueno, Sí, en base a su experiencia respecto al inicio de la vía oral en estos pacientes, ¿cómo les recomienda que se inicie, que se incremente? mira, no hay nada estandarizado aquí en el instituto. O sea, si tú observas el manejo nutricio aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, sigue las recomendaciones de todos los hospitales a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Tú debes de emplear una nutrición parenteral estandarizada en todo aquel niño menor de 1500 gramos. Aquí se están modificando un poquito los criterios, pero es en función de costos, no de indicación. En todos los niños menores de 1500 gramos tendríamos que entrar directo con una nutrición parenteral estandarizada. Y posteriormente, dentro de las primeras 24 horas, evaluar cuidadosamente. 1. Tengo la evaluación de medicina fetal y la restricción no ha sido tan severa. Inicio la estimulación enteral mínima dentro de las primeras 24 horas de vida a 12.5 con leche humana de la propia madre o, en su defecto, leche humana pasteurizada. Que tengo una restricción severa y el recién nacido es un prematuro extremo o menor de 1500 gramos, pero se ve que tuvo una evaluación que comprometía seriamente, casi el niño nació asfixiado o casi en muy malas condiciones. Mi vida lo dejas en ayuno y luego al día siguiente, después de 24 horas, tomas una radiografía de abdomen, ves cómo está clínicamente ese abdomen, cómo está el bebé y entonces tomas la decisión de si vas a empezar y inicias una estimulación enteral mínima. Que no tenemos la evaluación por parte de medicina fetal, caramba, entonces echo mano de las herramientas prehistóricas del índice de la evaluación de restricción simétrica asimétrica, muy prehistórica pero muy funcional. Caramba, tiene una restricción simétrica, pero clínicamente se ve bien. Igual y le puedo empezar a 12.5. Tiene una restricción de tipo asimétrico. Clínicamente no luce bien. Luce a veces hasta reticulado, luce pálido o todo lo contrario. Está con policitemia, aguas. Hidrátalo primero, que esa policitemia no vaya a ser un problema a la hora de iniciar la vía oral. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, te manejas analizando el todo. Que si cuentas con medicina fetal, que si no cuentas, que ya hiciste la evaluación, que clínicamente ya lo revisaste. Y mientras la nutrición está con la nutrición estandarizada, para que en un momento dado tengas un apoyo, un soporte. Y ya la vía oral la vas a evaluar cuidadosamente caso por caso. de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Se aceptan preguntas. Me encantaría que las hicieran porque denota que pusieron la atención, chicos. ¿Quién vive? ¿Nadie? Entonces, podemos dar por terminada la clase. ¿Nadie se anima a preguntar, chicos? Creo que todo quedó muy claro, doctora. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces, claro. Ya verán, para la próxima semana que me toque pasar visita, voy a hacer la prueba, chicos. De acuerdo. Me dio gusto verlos. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. De nada. Me asusta.